Buenas tardes a todos y a todas, esperemos que estéis todos bien y en casa. Acordad que yo soy la monitora Ana de Las de natación de las piscinas municipales de El Carmen y San Luis en la empresa Campo Sport, y la sesión de hoy será de preescolar. En las anteriores sesiones nos hemos centrado en los estilos, el estilo de crawl, el estilo de espalda y el estilo de braza, y hoy nos centraremos más en cosas más básicas en el medio acuático de la piscina. Hoy nos centraremos en la fase de descubrimiento, es decir, en ejercicios de familiarización y en ejercicios de perfección, donde luego en la parte principal pondremos más hincapié. Luego vamos a dividir la sesión en un calentamiento de movilidad articular para activar los grandes grupos musculares. En la parte principal explicaremos qué es la fase de descubrimiento, donde explicaremos la familiarización y ejercicios de ello, y la perfección y ejercicios, para que se conecten poco a poco con el medio acuático. Y finalmente haremos unos estiramientos para evitar ciertas lesiones. Pues vamos a empezar por el calentamiento. Empezamos siempre por el cuello, a un lado y al otro, 10 segundos. Arriba y abajo. Ahora volteando. Y hacia el otro. Ahora brazo hacia adelante. Y hacia atrás. Al otro. Y hacia atrás. Ahora vamos a hacer la cadera. Y ahora a otro lado. Ahora haremos las piernas. Primero hacia abajo y contamos 10. 1, hacia un lado. Y al otro. Y aquí finalizaría el calentamiento. Ahora empezaríamos con la parte principal. En la parte principal nos centraremos más en las habilidades que deben tener los niños en la piscina, ya que en anteriores vídeos hemos trabajado el estilo de braza, el estilo de crawl y espalda, pero no hemos trabajado estas habilidades. Hoy nos centraremos en la fase de descubrimiento, que se separa en familiarización y perfección, pero voy a explicar qué es el descubrimiento. El descubrimiento, los niños deben entrar en contacto con el medio, reconocerlo y manipularlo, en que estos contactos deben ser de lo más naturales posibles y donde tienen que proporcionar sensaciones y vivencias gratificantes
ya que ayuda al niño a conocerse a uno mismo y a identificarse con él. Ahora dividiremos la sesión en familiarización, explicaremos el concepto de familiarización y nombraremos 12 ejercicios que podéis hacer y luego una de perfección y también os nombraré 12 ejercicios para hacer, ya que los niños comprenderán mejor el medio acuático. Ahora vamos a familiarización. La familiarización es el proceso de obtención de un clima natural y de confianza para que acompañe al alumno en el inicio y en el desarrollo de actividad en el nuevo medio. Hay así que se puede adaptar al medio acuático. Ahora vamos a nombrar unos 12 ejercicios. El primero sería que los alumnos se desplazaran por alrededor de la piscina, cogidos de la mano, y así experimentan qué cosas hay alrededor. Puede haber material como tablas, pool balls, también cuánta agua hay, si hay varias piscinas, dónde están las duchas, dónde están los vestuarios y así poco a poco se adaptan. Esto lo podemos hacer cada día cuando entremos a la piscina. El segundo ejercicio que podemos hacer es con los alumnos, desde la orilla de la piscina, lanzan pelotas al profesor que está dentro de la piscina y el profesor tiene que ir a recoger todas las pelotas que tienen los alumnos y devolvérselas. Y así continuamente. Este ejercicio lo podemos hacer cada día cuando vayamos a la piscina o a la bañera o donde vosotros lo hagáis. Es un buen ejercicio porque así hay una complementación entre alumno y profesor. El siguiente ejercicio, el tercero, sería que se sienten en el borde y que hagan patadas de pies para ver cómo influye el agua con sus piernas. Es un ejercicio muy adecuado para esta sesión. Esto lo podemos hacer en un tiempo de 1 minuto, que hagan batido de piernas en 1 minuto. Y así hasta el minuto. Otro ejercicio que podemos hacer sería con pequeños cubos atados a una cuerda, cogemos agua de la piscina y nos lo tiramos a nosotros mismos o a un compañero. Es un juego divertido para los niños y podemos hacerlo entre 2 y 3 veces. Está bien el ejercicio. Y se puede hacer tanto individualmente como grupal. Como con nuestra situación no podemos estar con otra gente, pues lo podéis hacer con vuestros padres, con vuestros hermanos, o individualmente en la bañera cogéis el cubo y lo tiráis. Otro ejercicio que sería desplazarse dentro de la piscina, nos desplazaríamos con una colchoneta, en que unos alumnos se suben a la colchoneta y tienen que remar y otros se cogen la colchoneta y tienen que hacer batido de piernas y es como si fuera una balsa o un barco. Y así, al ir van unos remando y otros con batidas y al volver de la piscina otros van remando y otros van haciendo batidos. Y es muy divertido porque así se ve la complementación de los alumnos. Claro está, con ayuda del profesor. Y claro está, los niños siempre deben llevar el cinturón, por seguridad, siempre, para estos ejercicios. Si no, puede haber algún percance. En el siguiente ejercicio, el alumno con el cinturón puesto se sienta a las piernas del profesor, que tiene flexionadas. Se sienta y se mantiene ahí durante 10 segundos. Y ahí se sienta el niño. Y lo vamos a hacer este ejercicio unas 10 veces. Otro ejercicio que podemos hacer es que el profesor lleva al alumno cogiéndolo de una mano. Lo lleva a un lado de la piscina y luego lo lleva al otro lado de la piscina. Y así sucesivamente. Y así llevarlo a cada alumno con una mano y después intentar que vayan sin ninguna mano. Que vaya nadando el niño
hasta un tramo corto de la piscina y luego el otro. Otro ejercicio que vamos a hacer es que los alumnos que llevan cinturón, eso siempre. Y los ejercicios, acordad que siempre es de iniciación. Bajarán por las escaleras, se cogerán del bordillo o rebosadero e irán caminando hasta encontrar la siguiente escalera y subir. Y así hacer un circuito. Y así los niños se adaptan poco a poco al medio. Este ejercicio lo podemos hacer unas 5 veces. Subir, por ejemplo, ya que no tenemos escaleras, en la bañera, pues entran por un bordillo y salen por el otro, entran por un bordillo y salen por el otro, y así sucesivamente hasta 5 veces. Luego, otro ejercicio de familiarización sería caminar por la piscina, así, flotando, pues ya que no llega cogiendo el reposadero y... No. El siguiente ejercicio sería caminar por la piscina, cogiendo el reposadero, pero en vez de ir con las dos manos, vamos con una y con el cinturón puesto. Vamos de un lado al otro, nos cogemos así y luego al otro lado. Y así hasta que que se adapten al medio. Y esto podemos hacerlo de 5 veces. Otro ejercicio que vamos a hacer es desplazarse por la piscina, da igual flotando, buceando, por todas direcciones. Y con el cinturón hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, pero desplazándose para que se adapten, que puedes hacer todo tipo de movimientos. Hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro, arriba, abajo, hacia adelante, hacia atrás, a un lado y al otro, hacia arriba y hacia abajo. Y esto lo vamos a hacer unas 5 veces. Otro ejercicio que vamos a hacer sería que con parejas o con tu papá o con tu hermano y eso, uno enfrente de otros con cinturones, siempre con los cinturones, se lancen pelotas uno al otro, en el que tienen que recoger y lanzar a la vez. Por ejemplo, por pareja, primero con una pelota se lanza a tu compañero una, la coge y te la devuelve. Y así. Luego podemos poner más dificultad. Coger con la mano dominante, si eres zurdo, lanzar con la mano derecha y cogerla con una sola mano. Y luego, para más complicidad, pues con 2 pelotas. Lanzamos y tenemos que recibir con las 2 manos. Y este ejercicio lo podemos hacer durante 5 veces también. Primero con una, primero con la otra y luego las 2. Y también podemos hacerlo con los ojos cerrados para coger la pelota. Es un juego divertido. Y como último ejercicio para la familiarización sería con parejas o individualmente, no, mejor por parejas, con una colchoneta o algún material que tengáis, uno se sube a la colchoneta y otro lo lleva por la piscina. Y así uno se relaja y el otro hace batido de piernas. Y cuando ya llegan al borde de la piscina, se cambian. Y este ejercicio lo vamos a hacer durante 5 veces. Es fácil. Uno sube, se tumba o se sienta, pero con el cinturón, siempre con el cinturón. Y ayuda al compañero si es necesario. Si no puede mover, pues rema un poquito por un lado o le ayuda con los pies. Y estos serían ejercicios de familiarización. Ahora vamos a vamos a explicar qué es la perfección y ejercicios de la perfección. La vía de comunicación de las respuestas, comportamientos con los demás, con nuestro cuerpo y los objetos, con el medio ambiente. Ahora explicaremos 2 ejercicios que vamos a hacer con la perfección. El primer ejercicio sería
introducir en una pequeña bañera o una piscina, primero introducir un brazo, luego el otro, luego la pierna izquierda, la pierna derecha, hasta introducir todo el cuerpo. Y eso sería un ejercicio de perfección de conocimiento. Luego, y esto lo podemos hacer cada vez que entremos a una bañera o a una piscina. Yo lo suelo utilizar. Otro ejercicio, pero ahora nos centraremos con un material que es una pelota. El primer ejercicio es por parejas, con un compañero, un papá o mamá, le tienen que indicar dónde te colocar la pelota. Le dice el compañero, hacia adelante, esa es mi pelota. Ah, pues hacia adelante. Hacia atrás, pues hacia atrás, en el agua. Hacia un lado, hacia un lado. Hacia el otro, hacia el otro. Hacia abajo y hacia arriba. Y así deberíamos hacer el ejercicio. Y luego a la viceversa. Hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, arriba y abajo. O a un cruzado o al otro, como queráis. Otro ejercicio sería con una pelota, con diferentes partes del cuerpo, empujarla. Primero con un hombro, luego con la cabeza, con la barriga, con el pecho, con el brazo, con la mano. Con cualquier parte del cuerpo podemos mover. Puedes intentar el pie, la pierna, la rodilla, la cabeza, todo. Y es un ejercicio importante porque así los niños reconocen cuáles son las partes del cuerpo que pueden mover en la piscina. Este ejercicio lo pueden hacer 2 veces. Otro ejercicio que vamos a hacer es, de manera individual, al señalar el monitor, señalar y nombrar todos los objetos que tienen delante, hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás. Todos los objetos que tengan alrededor los tienen que nombrar y los tienen que señalar. Así perciben qué objetos son, de qué forma son, qué color tienen. Y esto lo podemos hacer tanto en la piscina como en casa. Y esto lo podemos hacer cada vez que entremos a la piscina. Luego, otro juego que podemos hacer es con la pelota pasarse de una mano a otra, por delante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, alrededor del cuerpo. Y así los niños comprenden que pueden hacer distintos movimientos con una pelota. Y acordaros que la pelota bajo el agua pesa más, entonces hay que hacer más fuerza. Así, hacia adelante. Y lo podéis hacer las veces que queráis. Otro ejercicio con pelota sería, de manera individual, colocarlos ambas manos sobre la pelota y empujarla hacia abajo, ya que hay que hacer fuerza en el agua. Por primero hacia abajo y ahí, coger la pelota con las 2 manos y hacia abajo. Y hacia abajo. Es un buen ejercicio para controlar la pelota. También se puede hacer hacia un lado y hacia el otro. O hacia un lado y hacia el otro. Bajo el agua siempre. Y así también trabajamos la fuerza. Lo podemos hacer las veces que queramos. Y último ejercicio con pelota sería ponernos de pie, con las piernas abiertas y pasar la pelota por las piernas. Pasar la pelota por debajo de las piernas y hacia atrás y hacia adelante y esperar a que salga a la superficie. Y esperar a que salga a la superficie. A mí no me va a salir, pero tendríamos que esperar a que subiera. Podemos hacer hacia adelante y hacia atrás. También podemos hacer círculos. Así y así. Y luego esperar a que suba. Es un buen ejercicio. Hasta que suba. Y ahora haremos otros ejercicios sin ningún material.
está bien el material para apoyo para que los niños estén más seguros. Y ahora lo haremos sin material, para que se puedan adaptar poco a poco y tener una cierta perfección. El primer ejercicio sería individual, dentro del agua, mantiene los brazos extendidos fuera del agua, ahí. Luego, debajo del agua. Luego, cruzados dentro del agua. Luego, abiertos fuera del agua. Y así todos los movimientos que podáis. Hacia adelante, hacia arriba, fuera del agua y hacia afuera, fuera del agua. Y luego dentro, hacia abajo, a unos lados, hacia un lado y hacia el otro. Y así hasta que se cansen. Pero es bueno hacer estos ejercicios porque así tienen la perfección de que están en una piscina. Otro ejercicio que podemos hacer es por parejas. Uno enfrente del otro, realizan movimientos de brazos de los diferentes estilos que hay de natación. Por ejemplo, el primer compañero hace estilo de scroll, de brazos, pues el otro lo imita. Esto lo podemos hacer 4 o 5 veces. Otro estilo que pueden hacer es braza, que sería en forma de corazón, ya que son niños pequeños. Estiramos brazos, giramos palmas hacia atrás y cuando llegamos aquí recobramos. Estiramos, giramos palmas hacia atrás y estiramos. Y así también podemos repetir como el crawl unas cuantas veces. Y el último estilo que nos quedaría sería la espalda, en que el movimiento es recto y a la mitad giramos la mano. Primero uno y luego el otro. Primero uno y luego el otro. Primero uno y luego el otro. Y así, eso copiando al compañero siempre, está claro. Y luego a la viceversa. El compañero puede hacer un brazo crawl y otro brazo, si le apetece. Y así imitarlo hasta que el profesor les indique otro ejercicio. Y el último ejercicio sin material sería colocarse uno delante del otro. Por ejemplo, esta es una persona, pues primero yo me coloco detrás, luego yo me coloco delante, luego me coloco a un lado y luego me coloco al otro. Y así perciben que pueden colocarse en la piscina en diferentes posiciones con compañeros. Yo me pongo detrás, me pongo delante, me pongo de lado, hacia un lado, me pongo a otro lado y así sucesivamente hasta que el monitor nos diga de cambiar de ejercicio. Y lo podemos hacer en la piscina, por ejemplo, podemos hacer el ejercicio que yo me pongo delante en el rebosadero. Pues ponemos 2 o 3 personas y vamos adelantando hasta llegar al final de la piscina. También podemos hacerlo hacia atrás. Nos ponemos hacia atrás hasta llegar hasta el final de la piscina. También podemos ponernos de lado y adelantar de lado. Y adelantar de lado. Y adelantar de lado. Y así hasta que el monitor nos diga lo contrario. Y ahora haremos 2 ejercicios con otro material, que sería un aro. El primer ejercicio sería con el aro flotando en el agua. Podemos hacer varias cosas. Podemos correr alrededor, cambiar el sentido si vamos a la izquierda, ir a la derecha. Podemos entrar por abajo, entrar por arriba y sucesivamente todos los ejercicios que os ocurran. Podemos hacer distintos. Podemos correr o podemos introducir el brazo, introducirlo hacia abajo y hacia arriba. Podemos bucear
y subir, o saltar, también podemos saltar. Hay diversas opciones. Y como último ejercicio con los aros sería que el alumno coja el aro por encima de la cabeza. Primero podemos coger el aro y lo subimos arriba, luego lo metemos abajo, luego al suelo y lo cogemos con el pie. Luego podemos ir buceando. Hay infinidades de propuestas para hacer con el aro. También podemos sujetar el aro y que el compañero pase, o movérselo para que sea más dificultoso. Y esta sería la sesión de hoy de preescolar, donde nos hemos centrado en las habilidades de familiarización y perfección, con la fase de descubrimiento. Ahora realizaremos estiramientos para evitar las lesiones para futuras sesiones y para no agotar con la sesión que hemos hecho. Primero estiraremos el cuello. Y contaremos hasta 10. Ahora el otro. Ahora hacia abajo. Y hacia arriba. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia atrás. Y hacia el otro. Al revés. Hacia atrás. Intentar coger los dedos. Y ahora el otro brazo. Ahora las palmas hacia abajo. A las otras hacia abajo. Hacia arriba. Al otro. Ahora estiramos hacia un lado. Hacia el otro. Y ahora vamos a estirar las piernas. Primero la pierna, intentar llegar a la planta del pie. Ahora la otra. Ahora hacemos la mariposa. Ahora cruzamos piernas. Pierna izquierda, brazo derecho. Ahora el otro. Ahora hacia atrás. Ahora el otro.
Y aquí finalizaría la sesión de hoy de preescolar. En la siguiente sesión hablaremos de otras habilidades que necesitamos para el medio acuático. Espero que os haya gustado la sesión y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.